Vamos a hablar de Saros, vamos a hablar del último título de Sony PlayStation, un videojuego que he estado jugando a lo largo de estos últimos días, todavía no me lo he completado, es un videojuego bastante denso de contenido en múltiples aspectos y bueno, ahora pasaré a comentar algunos de ellos. Vamos aquí a hablar un poco también de lo que me está pareciendo el videojuego, de si puedo recomendarlo o no por determinadas circunstancias y características que este tiene, sobre todo si queremos hacer un símil comparativo con su antecesor que es Returnal. Pero también voy a abarcar la polémica de las últimas horas. Y ojo, lo haré sin revelar ninguna clase de spoiler, ¿vale? Básicamente voy a comentar un poco por encima lo que se está diciendo, pero sin ir a temas específicos, ¿ok? Más allá, como digo, de los comentarios que se están haciendo a nivel general, ¿vale? Porque muchos me habéis comentado que hable acerca de esta polémica. Y voy avisando de que no os va a gustar lo que voy a decir aquí, o sea, eso que lo vayáis teniendo claro desde ya. Seamos francos y honestos, de este videojuego no he estado hablando absolutamente nadie. Esto es algo que yo he comentado en el canal, tengo un vídeo dedicado acerca de este asunto. Me ha llamado mucho la atención que este videojuego, siendo un título propio de PlayStation, no haya tenido cobertura mediática, no haya sido básicamente cabeza de cartel, ni haya tenido, digamos, una puesta en escena en medios de comunicación importante, no ha tenido básicamente la publicidad a la que nos tienen acostumbrados esta gente y ha seguido un poco la línea de Returnal en ese sentido, es decir, es un videojuego que luego ha tenido muy buenas calificaciones, es un videojuego que ha salido bastante bien parado en los análisis, pero lo dicho, que no tiene, digamos, ese gran feedback de comunidad. Y fijaros que en el momento en el que se ha empezado a hablar de este videojuego ha sido por una polémica que tiene que ver, ya sabéis, con todos estos temas relacionados con la política, que si al final hay alguna clase de inclusión forzada, que si el personaje es de una etnia muy concreta y un compendio de cosas a los que ya desgraciadamente nos hemos visto bastante acostumbrados. Bien, a partir de aquí voy a invitar a que si tenéis chavales delante, por favor los hagáis a un lado, que no escuchen básicamente nada de lo que viene a continuación, porque voy a utilizar un lenguaje bastante grosero en según qué parte. Y no es mi intención, de verdad, no me gusta, ya lo sabéis, pero a veces no me queda otra, básicamente porque hay gente a la que no le entra en la cabeza una cuestión muy simple como la siguiente. A mí, que me incluyan ideas políticas en un videojuego, sean ideas de derecha, de izquierda, de centro izquierda o de centro derecha, me suda el huevo izquierdo y parte del derecho. Y no sabéis hasta qué punto. Que oye, ¿para ti es importante? Enhorabuena, chaval. Lucha, combate, disfruta, chilla, haz lo que te da la gana. Yo te invito de verdad a que luches por tus ideas y que por supuesto pongas toda la carne en el asador para que las cosas salgan como a ti te gustaría. Pero por favor al resto nos dejáis en paz. A los que queremos hablar de videojuegos y queremos analizar lo que nos parece importante en un videojuego, por favor háganse ustedes a un lado. Porque está muy bien decir que los videojuegos nos intentan imponer política a través de determinados mensajes, pero es que ustedes hacéis lo mismo. Ustedes venís a canales como el mío a decirme que yo, cuando analizo un videojuego, tengo que comentar este o el otro aspecto, cuando en realidad eso a mí me la suda. Algunos llevan años luchando porque yo haga ese tipo de cosas y como ven que no lo hago, cada día están más enfadados conmigo. Pues lo siento, chavales, habéis perdido la batalla contra mí. Os fastidiáis, ¿qué queréis que os diga? Y a mí es que honestamente, pues me da igual la vertiente, porque seguro que aparecerá el típico que dice que estoy defendiendo una concreta ideología política, porque esto funciona así. Si no dices lo que quiero oír, entonces es que estás contra mí o es que estás en el bando contrario. Lo siento, a mí los radicalismos no sabéis por dónde me los acabo pasando cada día, ¿vale? Pero quiero dejaros claros una cosa. Yo me voy a gozar el próximo videojuego de la saga Forza Horizon. Y no sabéis hasta qué punto. Pese a que lo primero que me encontraré cuando llegue esa primera pantalla de carga sea el pronombre que le quiero poner a mi personaje. Él, ella o ella. Me la pela. Yo quiero conducir por Japón y quiero gozarme ese videojuego de arriba a abajo. Y vaya que lo voy a hacer. Al igual que tampoco yo soy de los que puede llegar a ofenderse porque me saquen un videojuego así. Stellar Blade. A mí no me ofende que en un videojuego la protagonista tenga unos pechos más grandes que mi cabeza, que ya es complicado porque soy un cabezón, pero la cuestión es que yo lo siento, es que no tengo capacidad para ofenderme por este tipo de cosas. Yo veré si el videojuego es para mí o no. Punto. Si ustedes se ofenden y piensan que tienen que luchar contra todas estas cuestiones, pues lo dicho, enhorabuena por ustedes.
no es mi guerra, no es mi lucha, me importa un comino, me la sopla, me la resbala, no lo voy a tratar en el canal ni con este ni con ningún otro videojuego de aquí en adelante, así que disfrutad. Sobre la historia de Saros, si alguien me va a preguntar si todo esto que se cuenta es verdad o mentira, pues honestamente yo es que en todas las horas que llevo jugadas a este videojuego no he visto ninguna clase de connotación política respecto a esto, no he visto ninguna clase de comentario fuera de tono, ni uso de lenguajes extraños, ni cosas de ese estilo. Yo básicamente lo que he visto en Saros a nivel argumental es una historia como excusa de fondo para plantearte un videojuego de acción y disparos en tercera persona con ese loop que se va repitiendo. Porque sí, básicamente la historia del videojuego gira en torno un poco a explicarte por qué te vas a encontrar el clásico videojuego del género roguelike, donde vas a tener que morir una y otra vez, ir haciéndote cada vez más fuerte hasta que puedas superar todos los jefes finales y todos los escenarios que te vas encontrando. Y todo pues puede pareceros una excusa argumental, mejor o peor, pero a mí honestamente es que no me ha parecido del todo ni tan interesante ni tan relevante como para hacer la polémica que se está haciendo en torno a ello. Y cabe remarcar que el videojuego dentro de lo suyo pues tampoco es que pretenda ser especialmente narrativo, es decir, Saros no piensen ustedes que es el clásico videojuego que nos podemos encontrar en PlayStation, como God of War, como cualquier videojuego de la saga Uncharted, no tiene nada que ver con eso. Tiene una parte narrativa en determinados momentos importantes, pues sí, pero realmente la mayor parte del tiempo tú estás avanzando y disparando. Es un videojuego de la vieja escuela en ese sentido, es un videojuego muy centrado en lo que es la jugabilidad. Fuera de eso, pues no pretende hacer la gran cosa. No es el videojuego típico que te va a llenar de diálogos y de escenas cinemáticas todo momento. Realmente incluso creo que en este videojuego a los personajes secundarios no se les da demasiada importancia, porque a nivel argumental no es donde pretenden ser fuertes precisamente. Pretenden ser fuertes en otras muchísimas cosas, como por ejemplo un estilo de juego que, aunque pueda resultar duro en un principio, luego la cosa va cambiando y bastante. Mirad, el problema a nivel comercial que yo le veo tanto a este videojuego como a su antecesor, que es Returnal, en lo personal no creo tanto que sea una cosa de que los videojuegos estén mejores o peores. Yo en general creo que estos videojuegos son muy buenos en lo suyo, pero es que la gente no termina de tener claro a qué se está enfrentando. Y es que el problema reside en que esta clase de videojuegos, los títulos del género roguelike, están más asociados a los títulos en dos dimensiones. Hay muchos que son en tres dimensiones como este, ¿vale? Lo que pasa que no son títulos populares. Generalmente al género se lo reconoce más por videojuegos estilo Hades, Vampire Survivors, que aunque no lo parezca, es de este tipo de videojuegos, o sea, pertenecen al mismo género, aunque parezcan completamente distintos. Luego ya pues hay diferentes perspectivas, ¿no? Vampire Survivor es el típico infierno de balas como este, solo que el infierno de balas lo provocas tú. Tú eres el centro de la pantalla y son los enemigos los que van hacia ti a intentar pararte. En cambio, tú en este videojuego eres el que va hacia el infierno de balas a intentar derrotar a ese jefe. Pero es, como lo he dicho, dentro del mismo concepto, ¿no? Y por supuesto está lo típico de tienes que ir avanzando sin morir, derrotar al jefe final todo de una pasada y si no, pues empiezas desde el principio. Eso a Returnal le afectó mucho, porque la gente se encontraba un videojuego que pensaban era el típico título narrativo y luego pues era otra cosa. Luego era un título de pura vieja escuela en muchísimos sentidos, que creo que en determinados aspectos tenía que corregir al principio, sobre todo porque podía resultar una experiencia muy dura. Hay gente que no piensa así, pero bueno, eso ya lo dejo por supuesto a debate en la caja de comentarios. Y eso a nivel conceptual, pues creo que a estos videojuegos los ha frenado mucho. Y entiendo que por eso PlayStation no ha querido hacer un énfasis, un marketing muy grande con estos videojuegos, y a mí en lo personal me da pena, porque son los títulos más diferentes que ha sacado pues básicamente en toda la generación. Respecto a Returnal, Saros es bastante más fácil. De hecho, puedes hacerlo insultantemente más fácil que Returnal. En este videojuego, pues digamos que la progresión se nota mucho más. Cada vez que mueres no pierdes básicamente todo lo que llevabas. Es decir, lo que hayas personalizado en tu personaje va a seguir ahí esperándote cuando empieces desde el principio, una y otra vez. Y de hecho, cuando mueres muchas veces, el videojuego te pone una serie de modificadores que tú puedes alterar para que la experiencia sea básicamente un paseo o para que sea todo lo contrario. Puedes modificar el videojuego para que incluso sea más difícil que Returnal.
Returnal, bastante más exigente, pero eso lo dejan a tu libre elección. El videojuego, pues en ese sentido entiendo que han querido un poco aprender del asunto, no han querido cerrarlo a un público tan específico y que la gente pues puede disfrutarlo de principio a fin sin complicarse tanto en la vida. Aunque los modificadores os aviso que son limitados, no podéis ponerlo todo. Hay una cosa que este videojuego ha mejorado mucho respecto a Returnal. Yo diría que bastante, aunque hay algunos que esto lo van a ver de hecho como un punto negativo, porque preferirán una dificultad puramente complicada como la de Returnal, que era exigencia pura y dura de principio a fin. En este es que tienes más sensación de progreso. A mí una cosa que me tiró muy para atrás de Returnal es que me daba la sensación de que estaba perdiendo el tiempo. De que el videojuego sí, a nivel mecánico era divertido, era entretenido, espectacularmente lo que son algunos combates finales estaba muy bien, pero luego es cierto que daba la sensación de que habías tirado mucho tiempo, de que a lo mejor te ahorrabas el jefe final de turno y pasar toda la primera mazmorra al completo. En este es como que tienes la sensación de que realmente sí, cada vez vas siendo mejor y sí, cada vez te notas que vas más adelante en el videojuego. Y ya sin utilizar ni modificaciones ni historias varias, el videojuego es mucho más justo en ese sentido y realmente sí que está pensado para que llegue un determinado momento en el que ya tu personaje sea una pasada, ya para que ya tu personaje sea una auténtica bestia que vaya barriendo a todos los enemigos por delante. Eso es lo que a mí me engancha de esta clase de videojuegos, cuando realmente tienes la sensación de que al principio no podías ni pasar del primer grupo de enemigos y luego pues como has ido ganando experiencia y te has ido haciendo más fuerte con los diferentes elementos que puedes ir mejorando, ya la cosa cambia bastante y de hecho llega un punto en el que a esos primeros enemigos les pierdes todo el respeto, que ya básicamente te los cargas, los esquivas y haces un montón de cosas que los dejas listo en 5 segundos. Es muy satisfactorio en este sentido este videojuego y creo que incluso en lo que es el sistema de juego, movimientos y tal, ha ganado un poco más de fluidez. A nivel mecánico es muy parecido a Returnal, en ese sentido no es que haya cambiado tampoco la gran cosa, pero sí que se nota como que han ganado mucha más experiencia, ¿no? El estudio de desarrollo entiendo que habrá aprendido ciertos detalles que han ido puliendo con el paso de los años. Hay otra cosa que me llama mucho la atención de este videojuego y es el arte visual. Un arte visual que está muy basado en la obra de Lovecraft. Estamos hablando de esos clásicos universos cósmicos, retorcidos, oscuros, siniestros, donde nos encontramos tentáculos apareciendo de todas partes, y eso pues se ve bastante implícito en prácticamente todas las zonas del escenario. Hay de hecho pues homenajes bastante obvios a su obra, y se ve que al estudio siempre les ha gustado muchísimo porque lo han aplicado en títulos anteriores. Y la cuestión es que esto pues también casa con la fórmula que tienen estos videojuegos, donde los escenarios cada vez que pasas son diferentes. No todos, ni todas las zonas, pero cada vez que vuelves a realizar una partida, cada vez que comienzas desde el principio, tras una muerte, los escenarios pueden tener cierta variación, con lo cual cada vez tendrás que adaptarte nuevamente al entorno y al ambiente. Aunque las zonas no es que varíen tanto, hay algunas que son prácticamente fijas, pero en general siempre tienes que tener en cuenta todo el entorno. También hay que decir que eso es importante sobre todo para los combates. Debo decir que los combates contra los enemigos son muy satisfactorios, pero sobre todo contra los jefes finales. Los combates finales son una maravilla, sobre todo porque se sienten como una especie de baile que tienes con ellos. Tienes que adaptarte al ritmo al que ellos van utilizando sus ataques para ir un poco realizando los tuyos a la vez. A veces te convendrá, por ejemplo, acumular muchas balas de las que te disparan en esa especie de esfera que puedes crear a tu alrededor como protección para rebotar los disparos cuando tengas la ocasión. Pero vamos, básicamente todo es como una coordinación perfecta de lo que tienes que hacer, ya que los ataques enemigos en realidad son muy básicos. Simplemente que, como el escenario se te va a llenar de balas, tienes que estar ágil, rápido y por supuesto verte sincronizado muy bien con todo lo que va haciendo. Luego eso pues se siente muy satisfactorio. Realmente cuando terminas uno de esos combates sientes que has realizado pues una buena obra, porque te has adaptado perfectamente al videojuego y el videojuego te ha conducido muy bien en ese sentido. A mí el videojuego me está gustando mucho, la verdad que me lo estoy pasando bastante bien, en algunos aspectos incluso me está sorprendiendo, ya os diré qué tal, porque es un título que te puede llevar entre 15-20 horas completar simplemente lo que es la historia principal y luego coleccionables y todo el rollo, lo que te pueda decir.
Obviamente habrá mucha gente que ve esto y diga, pues hombre, yo no me voy a dejar 80 euros por una licencia nueva y que no sea lo que voy. Eso lo entiendo y de hecho yo a lo que te puedo invitar es que si tienes una PlayStation, pues te suscribas al PlayStation Plus, que ahí tienes Returnal, para que más o menos te puedas hacer una idea, por si no quieres pasar por caja y arriesgarte. Así ya al menos sabes a qué tipo de videojuego vas. Una vez lo juegues, piensa que este está un poco más maduro. Es un videojuego que en múltiples aspectos creo que ha mejorado y creo que ha acertado sobre todo con la sensación de progreso y todo lo que he explicado antes. Pero en fin, luego ya pues a partir de ahí deciden ustedes qué es lo que piensan o no. Yo al menos lo que hablo de este videojuego lo estoy hablando con conocimiento de causa, otros hablan por YouTube. Todo eso me lleva a la siguiente cuestión, que es con la que pretendo cerrar el vídeo, que también es una parte de la reflexión en torno a este videojuego y otras licencias nuevas, y es que el jugador siempre se queja de que en esta industria nada más que nos llegan secuelas, remakes y remaster, que casi todo lo importante es eso últimamente. A ver, es que fijaros en una cosa, PlayStation saca una nueva licencia como esta y no le damos cobertura. La cobertura se le da cuando se monta una polémica por las tonterías de los de siempre. Luego Ubisoft te saca Immortals Phoenix Racing, te saca el Prince of Persia Lost Crown y no se le hace tampoco caso, no venden. Luego no nos quejemos de que solamente hacen Assassin's Creed, es que es lo que nos hemos ganado. Microsoft te saca Hi-Fi Rush y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Es que la industria está donde está por las tendencias de los jugadores. Si el jugador apoya videojuegos diferentes, nos sacarán cosas diferentes, pero si no, pues nos sacarán los de siempre y ya está. Este videojuego, si a ustedes os gusta lo que son los títulos de PlayStation, es lo más diferente que os vais a encontrar. Que por cierto, Returnal también lo tenéis en PC y lo podéis encontrar a través del enlace de la descripción, muy barato. En la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones respecto a esto y todas las preguntas que tengáis, por supuesto, y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.